tenía previsto preguntar a todos los participantes cuáles eran sus libros favoritos. Parece que Daniel nos ha dicho algunos antes entre líneas, ¿no? El de Preston Ellis, Camino de Servidumbre. Bueno, Rebelión de Axis. Sí, el de la Rebelión de Atlas, el Aníbal. Vamos a hacerlo con nuestros nuevos contenidos. Jesús. A ver, hay Jesús Bengoechea y Jesús Verdad. Hay tantísimos que es difícil, pero ya que habéis hablado aquí de muchos de grandes novelas y de grandes ensayos, ¿por qué no reivindicar el libro de cuentos? ¿Qué es cuento? Es un género tan asombrosamente maltratado por el mundo editorial. Ya no existe prácticamente. Prácticamente no se editan libros de cuentos. Yo creo que en España en general ha tenido poca fama y poca repercusión el libro de cuentos. Sin embargo, en Cataluña, por ejemplo, sí. Un gran maestro como Quim Monzó es catalán, gran maestro del género sin duda alguna. En Latinoamérica también, en Argentina, Colombia, etc. Y yo, de hecho, algunos de mis libros favoritos son libros de relatos, de Cortázar, ¿Llamarías cuento a Emil Blyton, por ejemplo? O sea, sagas. No, yo llamo más bien lo que viene siendo el real. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, por ejemplo, evidentemente también, ¿no? Y me asombra mucho que no se publiquen más libros de cuentos, porque además si estamos hablando aquí con toda la razón, yo creo, de esta impaciencia de las nuevas generaciones, que les cuesta leer, yo lo sé por mis hijos pequeños, que les cuesta muchísimo ponerles a leer un libro entero y tal, ¿por qué no? Propagar un poco más o potenciar esta literatura en píldoras, digamos, que es el libro de relatos, ¿no? Entonces me asombra bastante que no tenga más predicamentos, que no se publiquen más libros de cuentos, que no se lean más libros de cuentos, ¿no? Dentro de cuentos, ¿qué libro? O sea, antiguamente se hacían muchos cuentos, es cierto, pero ahora es raro. Yo citaría, o sea, mis favoritos son claramente, yo creo que mis mejores experiencias, o algunas de mis mejores experiencias literarias, han sido con libros de relatos de Cortázar, El último round, que es un libro absolutamente maravilloso. Claro, los libros de cuentos ya han sido editados en diferentes versiones, grandes volúmenes de cuentos. Los cuentos de Cortázar creo que están todos editados para Alfaguara en 2 grandes volúmenes, ¿no? Que son varios libros de cuentos, ¿no? Y bueno, Borges, por supuesto. Bioy Casares me gusta casi más que Borges, porque Borges tiene un punto de erudición que me abruma un poco, ¿no? Pero Bioy Casares es maravilloso. Hay un cuento de Bioy Casares que se llama El perjurio de la nieve. Es uno de los títulos más bonitos que jamás he visto para un cuento, y además tiene sentido cuando lees el cuento. ¿No asocias, Jesús, el cuento, como me pasa a mí, un poco a la infancia? Por ejemplo, a Hansel y Gretel. No tanto, porque yo he sido muy lector de cuentos. A ti te puedo decir, porque a lo mejor has abandonado la lectura de cuentos o de... Sí, en aquella época es cuando los leía. ¿Sabes? En la madurez y tal. Pero yo, como lo he cultivado bastante, pues creo que es mi género favorito. Si tengo que elegir un género literarios, que por otro no sé si llamarlo género, porque luego hay cuentos, pero luego hay cuentos de terror, cuentos, claro, que esos son géneros también, ¿no? Entonces, yo en fin, reivindico muchísimo el cuento, creo que revela revela mucho de un escritor el ser capaz de dominar eso, porque el cuento tiene que atraparte desde el principio, tiene que acabar en punta de alguna forma, ¿no? Y no todos los grandes autores han sido grandes autores de cuentos también. Mira, por ejemplo, Marías, que yo soy gran admirador, tiene que yo sepa, tiene más, creo, pero hay un libro de cuentos magnífico suyo que se llama Cuando fui inmortal, que reivindico muchísimo. Creo que es un libro que hay que leer. Marías. Sin embargo, no soy, a mí, no te gusta nada. Me parece un género muy menor. A mí los cuentos me parece, la gente tiene me parece el Twitter de la literatura. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede leer un cuento, pero y algunos están muy bien estructurados, son muy intensos, te dan una caracterización bastante adecuada de las situaciones o de los tiempos o de los personajes, pero como que siempre te queda un poquito la profundidad, ¿no? La profundidad que puedes conseguir en una novela, o que puedes conseguir en un ensayo, o incluso que puedes conseguir en un poema. Salvo Borges, ¿no? No, pero a mí Borges, sin embargo, me parecía un cursi. Me parecía un señor con excepcionalmente dotado para la palabra, para la escritura, para conjugar de una forma bonita y adecuada las palabras, pero sin embargo a mí me parecía que era de una erudición muy artificiosa, más que artificial. Se jactaba en nunca haber escrito una novela, ¿no? O sea, él eran todos relatos. Sí, relatos y pequeños libros, sí. Él no escribió apenas Era la novelas. poeta, bien.
Pues prácticamente también sí. A ver, luego, que hayan dominado las dos cosas, la novela y el cuento, tampoco hay muchos. Yo diría uno, que es mi escritor favorito de todos los tiempos, que es Kafka. Kafka es otro de relatos, claro. Claro, Kafka tiene pequeños cuentos que son absolutamente extraordinarios. Por ejemplo, ese cuento llamado Un artista del hambre, que es ese señor que tienen ayunando perpetuamente en una jaula y la gente pasa y bueno, se fascina ante él, le echan monedas y tal, claro, con esa crueldad tremenda, contada con tanta naturalidad. Y van moviendo de pueblo en pueblo, sí, claro, yo me acuerdo. Un circo ambulante con este señor que ayunaba y tal, estaba maltratado y estaba... García Márquez, ¿qué te parece como combinación también de novelista? Sí, también es otro, efectivamente, es otro. Oye, hemos quitado palabra, Jesús, sí, ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo Vale, que me dicho, gusta? eso que no te gusta, pero no. Bueno, a mí Es que te gusta algo. A mí me gusta mi mujer, que por cierto es escritora, y ha escrito una novela fantástica que se llama Un segundo antes de la furia, que es muy recomendable. A mí me gusta la novela, yo crecí con la novela y con esos mundos tan misteriosos y ajenos y al mismo tiempo profundos, que no eran los propios de un niño, de un adolescente, ¿no? Quien no ha aprendido a conocer la vida en todas sus facetas a través de las novelas, ¿no? Luego, a lo largo de la vida, lo que hacemos es estropear lo que hemos leído, ¿no? Cuando no llegamos ni a la mitad de la mitad de la mitad de lo que hemos podido experimentar cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes. De hecho, esto de empezar a coleccionar canas tiene una gran desventaja, y es que nunca alcanzaremos la intensidad, la profundidad con la que vivíamos esas primeras novelas de la infancia, que a lo mejor muchas de ellas no eran gran cosa, ¿no? Pero desde luego cómo nos metíamos en esas novelas de la infancia y cómo nos transportaba a mundos maravillosos, yo creo que es muy difícil de que luego podamos experimentarlo cuando vamos teniendo años, ¿no? A mí ¿cuáles son tus libros favoritos? Fíjate, a mí el primero que me ha venido a la cabeza era un libro que leí de niño, que es una novelita seguramente poco profunda, que es Tarzán de los monos, de Burroughs, ¿no? Y dices, yo lo que vivía en esa novela, o sea, es que yo tenía el gorila delante. ¿Y la has releído? Se ha hablado mucho de la relectura. No me atrevo. No me atrevo. Yo, ¿para qué estropear algo? Fíjate que me acuerdo, y antes cuando hablabais de la relectura me acordaba de una entrevista que le hicieron a Fernando Fernán Gómez, que le decían, bueno, ¿cómo convencería usted a las nuevas generaciones para que lean? Y decía, pues que si no leen se van a perder el gran placer verdadero que es la relectura. Lógicamente, si no lees de joven, no vas a poder releer de mayor, ¿no? Y claro, es verdad, pero entiendo perfectamente lo que dices, que pasa con películas también. Sí, no quieres romperlo. No quieres romper el hechizo de la infancia o de la juventud cuando viste aquella película. Hay alguna que sí he releído y que sí me ha llevado a otro sitio, pero no por lo bonito que era vivir aquella situación, sino por ver cómo está evolucionando y que tiene mucho que ver con tu padre, con la libertad, que es, por ejemplo, 1984. Yo leí 1984 cuando tenía 20 años y casi me pareció una novela de aventuras. Es que ahora tiene mucha vigencia. Claro, la leí a los 40 y me empecé a preocupar, y la he leído hace poco y estoy aterrorizado. Estoy aterrorizado. Si no habéis leído 1984 últimamente, de verdad os aconsejo que la leáis y vais a salir como yo casi corriendo, porque estamos en 1984. Perdonadme que sea tan categórico y que sea tan radical, no sé ser de otra forma. Pero de verdad, decís, es que estamos viviendo aquí, ya estamos en ello. Cuando decíais antes de internet y... Generalmente las pelis del futuro como que ponen una fecha que luego rebasamos y no ha pasado. Aquí es al revés, ¿no? O sea, ya en 1984 hablaban de lo que iba a pasar ahora. O sea, como alguien que nos controla desde arriba. O sea, sí, que es mucho más quirúrgica, mucho más precisa, por ejemplo, que Un mundo feliz, que
que también Esa está... es la chunga. Es bastante chunga. Sí, pero son felices Pero- con Soma. Sí, sí, pero bueno, ya tenemos Netflix. Un mundo feliz también es bastante acertada. Fahrenheit 451 también me parece impresionante con el tema de la cancelación. Claro, tiene que ver con ahora ya no sé qué más libros, no es necesario. el Fahrenheit 451. En ese mundo distópico no es necesario quemar libros, ahora directamente te cancelan o cambian directamente la redacción de las novelas, como está sucediendo con Lolita y muchas otras. Eso es porque antes habéis hablado de la autocensura. ¿Está cambiando Lolita? Bueno, está cambiando muchas cosas. Están sustituyendo Lolita de las bibliotecas públicas estadounidenses para reescribir. Están reescribiendo. reescribir algunos Ahora mismo hay párrafos. alguien reescribiendo a Roald Dahl también. Esto lo hemos sabido también. Los libros infantiles están especialmente Agatha Christie. sujetos a esto. Agatha Christie con los 10 negritos, con el 10 con el- negritos, ahora les van a título. llamar 10 afroamericanos. Y ya la última que he escuchado, que me ha dejado absolutamente acojonado, hay que decir la palabra, porque es la más apropiada, es P.G. Wodehouse. O sea, el mejor escritor de humor para mí, el escritor más divertido que yo he leído en mi vida, P.G. Wodehouse. Porque no Es has un leído humor a Miguel absolutamente... No, Miguel Díaz también me encanta, pero tengo devoción personal por Wodehouse, que es un autor que es de un humor absolutamente blanco, que no tiene absolutamente ninguna connotación de ningún tipo, pues también va a ser reescrito. Yo no sé qué le encuentran. Son los libros de Bertie Wooster y el mayordomo Jeeves. Yo no sé si es por la cosa del clasismo de tener un mayordomo o algo así, pero oiga, es que es la gracia de los 50 libros de Jeeves que escribió P.G. Wodehouse, que es un mayordomo y su empleador, y la relación entre ellos, que es divertidísima, pues las está reescribiendo también. Tiene que ver a lo mejor porque ya no se mira tanto el qué sino el quién. Y claro, Wodehouse tiene una biografía un poco complicada porque fue acusado de conspirar con los nazis o de colaboracionismo con los nazis. No sé si irá por ahí un poco el tema también, ¿no? Pero ya es pasmoso. O sea, la última que he leído es esa, ¿no? Entonces yo no sé de verdad, porque yo creo que estamos en una especie de Fahrenheit 451. Eso es lo que hablábamos antes. Y yo no sé, perdón, cómo se puede permitir que eso pase. Yo sé que esto tiene que ver con derechos, tú sabes mucho más que yo de esto, derechos de autor de las obras que han prescrito, que han caducado y que por lo tanto les puede meter mano quien quiera. No sé quién, el editor que haya comprado los derechos, ¿no? No sé muy bien, pero evidentemente alguien a quien se le permite, es que es brutal, reescribir Lolita o... A veces las familias están de acuerdo, ¿eh? A veces... Para ganar más. Sí, o por, Bueno, bueno, tener ¿por qué dinero hace la para- gente estas cosas? Pues por caer bien, porque Ya. tienes enfrente, ya sería. No sé si sabéis que los dos autores que habéis citado, Huxley y Orwell, tenían una relación. Huxley había sido profesor de francés de Orwell. Y entonces luego cuando Orwell publica 1984 se le envía a Huxley responde, él ya había publicado previamente Un Mundo Feliz, y dicen, sí, está muy bien, pero es mejor la mía. Es más predictiva la mía, va a pasar lo que digo yo, ¿no? Lo que dices tú, porque ya se daban cuenta de que en realidad son dos versiones, esto luego lo retoma Neil Postman, ¿no? en los 80. ¿Hacia qué mundo vamos a hacer? Lo convierte así como en una gran discusión sociopolítica de nuestros días. ¿Qué vamos hacia el mundo de 1984 o vamos hacia el mundo de Un Mundo Feliz? Bueno, yo creo que no hay que elegir. Yo creo que probablemente no hay que elegir y además si metemos además Fahrenheit, pues ya tenemos el triplete perfecto y se pueden hacer combinaciones de esto. Yo creo que a Orwell le resultaba fácil hacer la proyección de cómo iba a ser el mundo en el futuro, teniendo en cuenta que él era comunista, que luego evidentemente dejó de ser. Entonces dijo, bueno, pues si las cosas evolucionan de la forma en la que se ha evolucionado hasta ahora, lo único que hay que hacer es dotar a los mecanismos de propaganda de una cierta tecnología para que al final el sometimiento del individuo a la colectividad, ¿Qué es lo que ha sucedido? que es lo que está sucediendo, pues sea mucho más efectiva y sea mucho más apropiada. Quizá Orwell en esa genialidad que tuvo, a mí me parece maravilloso precisamente la finura con la que hace esa transición de una imposición de ideas y de una imposición de mentes, desde el poder de la autoridad, del que si no haces lo que te digo te mato, al decir, no, aquí efectivamente construimos una tabla rasa tremenda y hacemos que todo el mundo piense de la misma manera a través de la seducción y a través de la convicción, que es lo que está pasando ahora. Que de nuevo, cuando vamos a Google, cuando vamos a ChatGPT y demás, lo que está habiendo es una reeducación masiva a través de los sesgos, a través de los algoritmos, para que todo el mundo poco a poco vayamos pensando de la misma manera. Entonces, ¿cómo va a haber una oposición al poder
si todos estamos de acuerdo con el poder porque aceptamos el poder. Podría ser posible. Una cosa sobre los cuentos, quizá, volviendo, hay, y quizá intentando contradecir una de las cosas que has dicho, ¿no? Que un cuento nunca puede ser tan profundo como una novela. Estaba yo pensando, cuando hablabas de los cuentos, en una colección muy buena que hay, está en inglés, son los 100 mejores cuentos del siglo XX en lengua inglesa, ¿no? Short tales, ¿no? Y además lo hacen quizá de una manera un poco artificiosa, pero vas leyendo un cuento de cada año. Vas leyendo un cuento de 1900, 1901, 1902, un poco artificioso porque entonces ya a lo mejor no son los 100 mejores. Claro. A lo mejor el mismo año surgieron 3 que eran los mejores. Que en estas listas que este libro consigue que en un formato, bueno, no es pequeñito el libro, pero bueno, en una cosa legible ves la evolución a lo largo de todo un siglo de la literatura, de la mejor literatura, porque muchos de los autores que están ahí son de los grandes, por supuesto, o sea, de eso sí se han preocupado de ello, en lengua inglesa. Bueno, pues en este volumen, a su vez, está un cuento, creo que es el del año 1986, que es de Susan Sontag, de otra gran autora, y para mí es el cuento, o sea, el texto, por incluir también las novelas, o sea, la literatura que mejor se ha escrito para describir el SIDA. Yo no he encontrado nada, a lo mejor lo hay, ¿no? Obviamente no he leído todo lo que se ha publicado sobre el SIDA, pero no he encontrado, porque es un texto que consigue que la forma, que a lo mejor en novela hubiera sido cansina, en cuento no lo hace, consigue que la forma transmita perfectamente el contenido. Es decir, la pandemia, he dicho, la pandemia esa, la del SIDA, fijaos, era 1986, acaba de empezar. ¿Ella lo tuvo o no? Ella no. Pero ella vive en Nueva York, está en medio de... Entonces, lo que hace Susan Sontag es describir el SIDA, pero nunca desde el punto de vista ni del que lo padece, ni tampoco desde un punto de vista de narrador absoluto, omnisciente, sino lo que es el SIDA y lo que hemos vivido hace poco, probablemente con la pandemia, que es gente hablando del SIDA. ¿Y cómo lo consigue? Todo el cuento son solo fulanito. Mark le dijo a Tom que James últimamente se encontraba muy mal y que había adelgazado bastante, aunque Sara le había llevado comida porque pensaban que es que estaba comiendo mal, pero a pesar de eso seguía adelgazando. Y por eso cuando al final Jim convenció a James de que fueran juntos al hospital, todo el relato es así, todo el relato es gente hablando de ello, pero nunca el protagonista hablando de ello. Un poco también lo que pasa con el terror, del SIDA, que todo el mundo está tan asustado que lo que hay siempre son rumores, hay habladurías, hay gente que habla de, pero nadie se acerca. Esa estructura, que ya digo que para mí refleja perfectamente lo que es el fenómeno de una nueva epidemia y de una enfermedad que no sabes muy bien, que se discrimina, que se aparta físicamente, como hemos visto en la pandemia, a los enfermos y seres. Eso queda muy bien reflejado en ese cuento. Yo no conozco algo parecido. Tú mismo has dicho que te da la impresión de que era el formato exacto, exacto para lo que había que expresar, lo cual me lleva a una cosa que decía García Márquez también, que dominó, como decíamos, los dos géneros, que es que no hay nada peor que una historia artificialmente alargada. Claro. Eso es así, y yo estoy muy de acuerdo. Leí esa frase hace muchísimo tiempo en un libro de estos que tiene como didáctico García Márquez sobre cómo escribir bien, creo que se llama literalmente algo así, no con el título exacto, y decía eso, que no hay nada peor que una historia artificialmente alargada. Un disco, que también pasa con y con las películas tantas y tantas veces, ¿no? Pero fíjate que yo estaba pensando precisamente la diferencia entre los cuentos. Cuidado, que yo sí creo que hay cuentos maravillosos, pero yo lo que hacía era expresar mi predilección por las novelas. Un poco para mí el símil es las series y las películas. Por supuesto, hay películas fantásticas y demás, pero a la hora de buscar matices, a la hora de buscar profundidad, hombre, la que encuentras en Breaking Bad con sus 5 temporadas es normalmente superior a la que encuentras en una película de 1 hora y media. Y decís, no, es que El Padrino era maravillosa. Sí, pero El Padrino también tenía 3 partes. Es decir, que a la hora de buscar una historia que te envuelve, una historia que es completamente redonda, es más fácil encontrarla en una serie que en una película. Y para mí es más fácil encontrarlo en una novela que en un... Sí, no. Casablanca es una película y lo tienes todo. Para mí sobrevalorada. ¿Qué te gusta? ¿Y crees, Jesús, hay más detalle entonces en la serie que en las películas? Más detalles. Claro, es mucho más fácil construir un mundo. Pero impacta más una película que un capítulo.
Depende. De todas formas, Normalmente, yo creo que es más fácil que te impacte más un capítulo que un... Pero claro, el símil no es porque el cuento es cerrado en sí mismo, no es como una serie. O sea, el cuento es breve, Claro, pero por es eso una que historia en pone sí el misma. cuento al nivel de la película Claro. y la novela al nivel de la serie. Es una combinación, una comparación interesante. Pero sí hay lo equivalente sería, por ejemplo, una serie como Black Mirror, que además tiene mucho Sí, que ver sí, es así, claro. porque cada capítulo es una Es una pequeña historia. historia en sí misma, ¿no? Son independientes entre sí, aunque tienen el hilo común este de la tecnología, ¿no? De lo que está haciendo la tecnología con nuestras vidas. Pues, O sea, la literatura, que era el tema fundamental de la reunión, libros y libertad, aquí parece que se ha llegado a hablar de lo contrario, exactamente, de que nos alienan. O sea, ¿utilizamos la literatura para encadenarnos o para desencadenarnos? Fíjate que yo pienso, es muy interesante ese comentario. Fíjate que yo creo que precisamente lo que está sucediendo ahora de ataque a la libertad y a la individualidad, que para mí están, por cierto, indisolublemente unidas, tiene como consecuencia precisamente que la calidad está sufriendo mucho. Lo que decíais antes, por ejemplo, de Internet, que os veo muy grandes por Internet, yo creo que ha sido el peor invento que se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Dragón pensaba lo mismo. Y tu padre todo lo contrario. Tu padre decía que era la mayor bendición. Pues del Internet, género humano. de nuevo, lo que nos está haciendo es avasallar con una cantidad de información que no estamos, sinceramente, dispuestos a asimilar. En una hora de generación de contenidos en el mundo de Internet, más las redes sociales, que al fin y al cabo es una parte de Internet, es superior seguramente a lo que toda la historia había sido capaz de producir en los 2000 primeros años desde que hay civilización. Como consecuencia, no podemos prestar atención suficiente a las cosas. Como consecuencia, la cantidad está siendo sacrificada a favor de la cantidad. Todo el mundo puede hacer cualquier cosa y como somos incapaces de discriminar, al final lo que es bueno queda soterrado por la Lo que decía Daniel al principio, claro, todo el mundo... Una persona muy inteligente. Sí, que la democratización al final acaba volviéndose en contra de los propios lectores o de los propios asistentes a una película. Si es que además lo que está sucediendo, no sé si habéis hablado de esto antes, es que claro, antes cuando íbamos en el metro, el 80% de la gente que estaba leyendo un libro. Algunos leíamos el As, pero la inmensa mayoría de la gente se leía libros. Ahora vas en el metro y la gente lo que está haciendo es o jugar, o ver Twitter, o ver Instagram, o ver los vídeos de TikTok, que a mí me parecen todos maravillosos. Pero que por cierto, hablando de China y de TikTok y de las redes sociales y demás, como sabéis, TikTok no tiene nada que ver en China que en el mundo occidental. Lo sabemos todos, ¿no? Es cierto que está hecha para idiotizar a los occidentales. A ver, yo no sé, ya había intentos muy interesantes para idiotizar a los occidentales que habíamos hecho los propios occidentales, como Facebook e Instagram. Lo que sí es cierto, porque yo estaba en China y lo he visto, que TikTok en China no tiene nada que ver con los contenidos con los que vemos aquí. Aquí los contenidos de TikTok son entre idiotizantes y lo siguiente, que no sé qué sería lo siguiente idiotizante, en China son didácticos, son motivadores, entonces, qué listos son los chinos, qué absurdos somos nosotros, y en el camino estamos perdiendo lo más maravilloso que podemos tener, que es nuestra libertad. Algo que aprendí de tu padre. Muy bien, pues vemos un vídeo y nos vamos, o queremos seguir hablando. ¿Qué os apetece hacer? Hay un vídeo un extracto de mi padre hablando de la muerte, otro de Fernando y otro de los dos juntos.